Bienvenidos a un episodio más del podcast Semojal News, medio de difusión para los agremiados al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Comenzamos. ¿Qué tal, estimados colegiados? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Semojal News, ya en esta tercera etapa o en este tercer año. Tenemos finalmente el gusto de retomar actividades después de este largo tiempo que tuvimos sin publicar episodios nuevos, pero regresamos con todas las ganas, con toda la actitud, ahora en este bienio del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, donde tenemos el gusto de tener como líder a la doctora Josefina Gómez Pérez, nuestra actual presidente, quien dentro de sus múltiples actividades se dio a la tarea de conseguirnos esta plática con una verdadera celebridad de la ortopedia latinoamericana. Y estoy muy honrado y tengo mucho gusto de presentarles a nada más y nada menos que la doctora Claudia Arias Calderón. La doctora Arias Calderón es cirujano ortopedista. Ella tiene alta especialidad en cirugía de rodilla y es originaria y radicada en la ciudad de Lima, Perú, desde donde nos acompaña en este momento. La doctora Claudia trabaja actualmente en el Hospital Edgardo Revaliati de Lima y se desarrolla en dicho hospital como cirujano de rodilla, de artroscopía y de reconstrucción, realizando procedimientos principalmente ortopédicos, pero lo más interesante es que para mantener el gran nivel de ponentes que hemos tenido en este podcast, pues la doctora pertenece nada más y nada menos que a SLART y a ISACOS. Está involucrada en muchos comités en SLART, es directora Perú SLART y pertenece al comité de ortobiológicos en SLART y en ISACOS, y en ISACOS aparte al de prótesis de rodilla. Y aparte de todo esto, es la presidenta de la Sociedad de Mujeres Traumatólogas del Perú, para que vean la, la calidad que seguimos buscando y que seguimos trayendo al podcast. En esta ocasión, gracias a las gestiones que ha hecho nuestra presidenta, doctora Claudia, muchísimas gracias por prestarnos un poquito de su tiempo para platicar y para llevar esta información al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Muchas gracias y bienvenida a México, aunque sea a través de este podcast. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la doctora Josefina, a usted, doctor Pacheco. Tremenda introducción que me ha hecho. Para mí es un honor poder participar en este podcast y quizás pues, poder conversar un poco de uno de los temas que tanto nos gusta, ¿no? O sea, que yo encantadísima y también dejo las puertas abiertas para que puedan venir aquí a Perú. Así que Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, pues igual. Aquí nosotros tenemos ya pronto nuestro Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Trauma, que se llevará a cabo en Cancún, y nuestro curso del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco también para llevarse aquí en la ciudad de Guadalajara. Y pues de nuevo, muchas gracias, doctora, por su tiempo. No he comentado el tema, pero me pareció excelente que usted propusiera hablar de algo tan importante como es el síndrome patelofemoral, una entidad clínica, una entidad patológica que pareciera muy básica, que pareciera, pues, a lo mejor que no suena con toda la rimbombancia de las cosas extraordinariamente complicadas o altamente tecnificadas, pero es algo a lo que nos enfrentamos los ortopedistas todos los días en la consulta institucional, en la consulta privada y que representa verdaderamente un reto en algunas ocasiones. Entonces, perdón, pues qué mejor que platicarlo con una experta como usted. A mí es un tema que me encanta y llevo mucho tiempo tratando de investigar un poco más, porque cada vez que uno lee más se da cuenta de que hay más cosas y que probablemente lo que Sí, conocíamos desde antes, como este dolor patelofemoral, no es tanto el enfoque ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Y creo que por eso mucho se fallaba, mucho
teníamos tantas opciones de tratamiento y quizás no enfocábamos bien al paciente. Y, y como lo dices, es un tema diario. Es más, en cualquier reunión familiar te dice alguien que viene con Sí, un dolor, que duele subir y bajar escaleras, que suena su rodilla. Y es típico no solamente en la práctica de un ortopedista, o sea, lo encontramos en médicos generales, lo encontramos en un montón de especialidades y casi todos tenemos el mismo patrón de lo que teníamos antes y no ha cambiado y por eso quizás tanta falla, ¿no? Y dentro de eso, no sé si me dejas hablar un poquito más, es el tema del concepto, ¿no? O sea, mucho hablábamos exacto. de lo que era condromalacia y Sí, pues no es una condromalacia, ¿no? O sea, esos son los términos que utilizábamos antes para llamarlo condromalacia, mal alineamiento patelofemoral, rodilla del corredor, o sea, y un montón pero que entra dentro del mismo síndrome, ¿no? Y exacto. quizás deberíamos de ir cambiando este concepto de condromalacia y de ir poniéndolo más dentro de lo que es el síndrome. Y este síndrome involucra lesiones condrales, inestabilidades, o sea, muchas cosas que involucran lo que es un dolor anterior. Por Entonces, supuesto. es como que un campo mucho más abierto de lo que quizás teníamos antes, ¿no? Exacto, completamente de acuerdo. Y toca un punto muy importante del que me gustaría que partiéramos. ¿Por qué no iniciamos con la definición actual del síndrome patelofemoral, doctor? Claro, el síndrome de dolor patelofemoral es este dolor anterior, pero que viene involucrado dentro de lo que es este síndrome. Dolor anterior puede ser asociado a una lesión condral, puede ser asociado a lo que es un mal alineamiento o una inestabilidad, pero principalmente es el dolor anterior asociado a una sobrecarga o una actividad de sobrecarga de la articulación patelofemoral, que puede ser por una actividad, ya sea una cuclillas, ya sea por lo que es una sentadilla, y que generalmente hay un consenso que es muy, muy bueno leerlo del 2016, donde exactamente lo califican de esta manera, ¿no? Como un síndrome de dolor patelofemoral originado por dolor anterior causado o aumentado la que es la sintomatología por estas causas, ¿no? Ya sea por una sentadilla o por una posición de cuclillas. Entonces, sí es muy importante poder determinar y saber que cada paciente, o sea, podemos tener 5 pacientes con dolor anterior y los 5 van a tener características diferentes. Entonces, no todos los podemos englobar como que a una misma opción de tratamiento o a una misma parte del examen físico. Por eso es que creo que el diagnóstico también muchas veces viene a ser clínico, ¿no? O sea, eso en consultorio Claro, ya lo tenemos que saber antes de poder hacer cualquier otra cosa y ahí ya determinar a lo que vamos viendo. También es importante mencionar que dentro de este síndrome, pues se asocian otras cosas. Entonces, también puede ir asociado a otras causas o diagnósticos diferenciales que pueden ir asociados a la misma causa de dolor anterior, ¿no? ¿cómo abordamos al paciente o a la paciente que llega a nuestra consulta con los datos a veces tan vagos para ponerle nombre y apellido a este síndrome patelofemoral? Este paciente que llega y se queja de dolor anterior de la rodilla. Este paciente, pues hay diferentes. Hay pacientes que vienen muy jóvenes. Sí, Podemos tener pacientes 15, 17 años que vienen y que se han quejado bastante tiempo por un problema de crujido principalmente, o aquellos pacientes ya más de 30, 40 años que suelen ser corredores y que vienen por dolor anterior. Entonces, uno de los enfoques es ver en qué parte de la edad nos encontramos y dos, viene a ser este paciente que típicamente viene con un dolor difuso, no puede localizarlo puntualmente, viene a ser más anterior, pero a veces está, no está, es muy cíclico. Hay periodos que vienen a ser, y la mayoría vienen en estos periodos agudos, pero es muy importante preguntarle al paciente, ¿nunca antes ha tenido dolor? Y la mayoría dice, ah, sí, sí he tenido, pero se me pasó y sí, vuelve. Entonces, no es un primer episodio, es un episodio crónico cíclico, porque la mayoría de este dolor patelofemoral tiene periodos totalmente asintomáticos como periodos sintomáticos. Entonces, es bueno preguntarle eso también, cómo ha ido clínicamente. Otro es, el paciente a veces viene por un dolor posterior y me duele atrás. Y uno ajá, dice, ok, no está pensando en un dolor patelofemoral, pero está demostrado que ese dolor posterior es una contractura isquiotibial, es característico de un dolor anterior, de un dolor patelofemoral. Entonces, okey, viene este paciente también con un dolor posterior o con un dolor muy difuso. El crujido también es característico de estos pacientes y sobre todo al tratar de ponerse cuclillas, de agacharse, cuando bajan escaleras
o cuando están mucho tiempo sentados y quieren pararse, vienen con este tipo de dolor, ¿no? Y son muy característicos. O aquellos pacientes que generalmente le decimos, o vienen periodos y me pasa mucho en la parte clínica de esto, de la pandemia. Teníamos Sí, pacientes que, por ejemplo, hacían mucha actividad física antes y de pronto dejaron de hacer actividad física y cuando quieren volver a lo mismo, que generalmente son los corredores, pues vuelven, pero tratan de hacer lo mismo que antes, al mismo ritmo. Corría 20 kilómetros, dejé de sí, hacer dos exacto, años y quiero volver a correr los 20 kilómetros y ya me duele. Y le digo, claro, claro, porque le está dando una sobrecarga increíble. O aquellos pacientes que nunca hicieron actividad física y de pronto en pandemia se me ocurrió volverme completamente atlético y comenzamos a hacer. Y obviamente como no estamos entrenados, sobrecargamos este cartílago. Entonces, a mí me exacto. gusta mucho explicar esta función de lo que nos habla Scott Dine, ¿no? Del límite de función de nuestro cartílago. Pero Sí, volviendo a esta parte clínica, es importante también terminar o diferenciar que no sea una inestabilidad, que no sea lo que es una lesión asociada como una lesión meniscal o una lesión ligamentaria. Y creo que en estos pacientes jóvenes que vienen por dolor también es importante descartar la inestabilidad, porque es diferente tratar una inestabilidad con dolor, que es un factor biológico y mecánico, a un paciente que viene solamente por dolor. Entonces, a veces uno piensa, ok, tengo la inestabilidad del dolor y me van a solucionar las dos cosas de la misma manera. Y no siempre es así. exacto. Entonces, pues partimos de la base para la que partimos, pues prácticamente de cualquier cosa, que es la clínica, la anamnesis, la clínica, escuchar al paciente, tratar de identificar factores predisponentes, desencadenantes, perdón, una buena historia clínica y de ahí, doctora, para brincar a, a lo que sigue para poder integrar el diagnóstico. ¿Podríamos Es, pensar eh, ya en estandarizar algún tipo de estudio de imagen? Sí, y antes creo que es el examen físico. En el Claro. examen físico completamos un poco de todo lo que nos dijo porque a mí me gusta mucho preguntar al paciente en consulta si de pequeñito le dijeron que caminaba mal, si usó Ujú, zapato ortopédico y a veces te dicen, pero ¿por qué me está preguntando esto, no? Pero ya de exacto. por sí cuando te dicen que sí, le dices, ah, ya, más o menos ya sé que ese patrón de marcha no es el adecuado. Entonces, cuando ya le hacemos el examen, lo primero y lo más importante es ver cómo camina. Quitarle los zapatos, hacerlo caminar y ahí podemos ver generalmente uno de los principales factores, al menos en mujeres, es la hiperlaxitud. Entonces es un Y la paciente alineación, hiperlaxo. exacto. Exacto. Entonces vemos cómo está su alineamiento, vemos cómo ve la pisada, si es un pie prono, si tiene un pie cabo, un pie plano, flexible. O sea, son varias cositas ahí, una escoliosis. Entonces, yo siempre le explico que la rodilla no funciona si la parte proximal y la distal no están bien. Entonces, primero, la marcha. O sea, con la marcha puedo ver alteraciones torsionales, puedo ver muchas cosas que quizás me van a ir orientando un poco más a lo que voy a pedir, a lo que voy a cómo voy a enfocar mi tratamiento. Luego de eso, hacemos lo que son las pruebas para dolor. No hay Ujú, una prueba específica. O sea, no hay algo que me diga, esta es la prueba patognomónica del dolor anterior, porque no la hay. Pero sí hay otras pruebas que permiten ir diferenciando lo demás, que podría ser lo que es, por ejemplo, ver un derrame, ver lo que es un bloqueo meniscal, una inestabilidad, un signo meniscal, o lo que es, por ejemplo, también las alteraciones torsionales. Me gusta mucho ver lo que es la parte muscular, la forma de lo que es el pie, el alineamiento también. Entonces podemos ir, y lo que es el más clásico que llamamos, que es el test de Clark, ¿no? ujú, Pero como mencionaba, no creo que existe una prueba sola que nos pueda decir esto es esto. O sea, esto es una lesión condral. Hay muchas que sí nos pueden ir asociadas, pero que todo viene a ser englobado para un mismo diagnóstico, ¿no? Y dentro de eso es, justo como te lo mencionaba, hablar con el paciente y decirle, mira, tú eres hiperlaxo, tienes una anteversión femoral, tienes una torsión tibial, y probablemente con esas cositas características que yo tengo, voy a poder enfocar el tratamiento que voy a querer del paciente y también mi algoritmo de solicitar imágenes. No suelo pedirle a todos lo mismo. Entonces, de claro. acuerdo a eso,
a lo que yo encuentre en la clínica y sobre todo en el examen físico es donde voy orientando, ¿no? ¿Qué es lo que voy a pedir? exacto. Sí, sobre todo, individualizar cada caso, así como bien Mm, lo comenta, y, pues, definitivamente la exploración física adecuada, las maniobras, pues, no son negociables. Yo creo que en eso no tenemos ninguna controversia, lo pensamos en México, yo creo que en Perú, en Chile, en Estados ujú, Unidos y en China. ujú, A una situación a la que nos enfrentamos muy frecuentemente, por lo menos los ortopedistas aquí en México, no me quiero animar a asumir que en Perú también, pero no me extrañaría en lo más mínimo, es que el paciente llega referido de los primeros niveles de atención o incluso por iniciativa propia, ya con resonancia sí, obviando todo lo demás que acabamos de platicar, la adecuada anamnesis, la historia clínica, la valoración y demás, porque muchas veces incluso algún médico ya le dijo: "No, ¿para qué? Si vas a gastar, mejor gasta directo en la resonancia. Las sí. radiografías no sirven, son Mm, estudios muy viejitos y te van a terminar pidiendo una resonancia, pues háztela de una vez". Y es donde entramos en conflicto, porque por lo menos yo personalmente les digo a los pacientes, es que no podemos obviar una radiografía ortopédica parado y descalzo, porque son estudios que sirven para cosas completamente diferentes. No exacto. porque la radiografía sea sencilla, barata y un estudio viejito, quiere decir que me aporta menos o más información que la resonancia, pues porque son estudios que finalmente evalúan situaciones diferentes en condiciones mecánicas diferentes. Ujú. Entonces, pues yo creo que si ya vamos a echar mano de los estudios de imagen para abordar esta rodilla que duele en el compartimento anterior, no obviar las radiografías en posiciones ortopédicas, creo que es un buen punto de inicio. ¿Cómo Sí, ve? definitivamente me vienen igual y creo que eso nos pasa a todos. Nos viene ya el paciente con una resonancia, con un diagnóstico, tengo una condromalacia grado 3, 4, me han dicho Ujú, que me tengo que operar. Listo, exacto. doctora, ahí está. Y digo, Así es. pero a ver, ¿Cuándo me opera? exacto, le digo, a ver, vamos desde el principio. Y vas viendo que hay otras cosas que están asociadas. Entonces, yo también les digo lo mismo, o sea, la radiografía nunca perdió su vigencia. Es más, o sea, Exacto, está más vigente que nunca en muchas cosas, sobre todo en los que hacemos rodillas. Yo creo que es fundamental tener una buena radiografía. Y dentro de esto entran las panorámicas que a mí me gustan mucho y me han costado mucho tenerlas en el hospital porque, por ejemplo, no todos los tecnólogos, no sé si pasará lo mismo, están como que capacitados de poder sacarlas. Entonces, exacto. me gusta ver mucho alineamiento, lo que son las axiales, que a veces no tomamos tanto interés, o a veces pedimos una radiografía de rodilla y nos mandan la de frente y la de perfil nada más, y a Ujú, nadie le importa la pobre rótula y no sabemos cómo exacto. está. O si la mandamos, pues no saben cómo tomarla, a cuántos grados de flexión. Así Entonces, es, volvemos a lo mismo y eso sí es responsabilidad de nosotros poder indicarla bien. Porque el tecnólogo, exacto, pues si le ponemos radiografía de rodilla, va a tomar radiografía de rodilla, la que él crea exacto, conveniente. Entonces, sí nosotros tenemos que guiarlo a lo que buscamos. Entonces, ya nos hemos que acostumbrar a una buena de perfil, ahí podemos ver la altura de patelar, podemos ver lo que hay una displasia troclear, podemos ver todo lo que es la parte de la flexión, una merchan o una sunrise, todo lo que es un tilt, ya un desgaste articular. Entonces, nos permite ya ir más o menos enfocados. Incluso con una buena radiografía panorámica se pueden ver deformidades torsionales. Una coxa sí, valga, o sea, se puede ver lo que es la postura del tobillo. Entonces ya uno va a ir dirigiendo ahí y solamente con una radiografía. Entonces, creo yo que todo vendría a ser esto exámenes complementarios, como siempre lo son. La resonancia como que cada vez ha ido cambiando y perfeccionándose con los cartigrams, donde nos permite ver exactamente cómo es la salud del cartílago y nos sí, puede como que orientar un poco mejor a cómo, a la proyección de este cartílago, lo que vamos a manejar, pero creo que la radiografía siempre va a ser de primera opción como que el estándar. Y la resonancia sí me permite descartar lesiones asociadas. Sabemos que, por ejemplo, las plicas mediales dan mucha sintomatología muy parecida a lo que es un dolor patelar y al crujido. Entonces, la podemos ir descartando. Podemos ver también igual lo que es una displasia troclear, podemos ver también lo que es el daño condral y creo que son como complementarios, ¿no? O sea, ambos van a poder hacer llegar a un diagnóstico concreto. Creo que también no pierden vigencia mucho lo que vendrían a ser las tomografías, sobre todo las sí, dinámicas,
para deformidades torsionales, para ya planificar, quizás no tanto para enfocarlo a dolor, pero sí para poder diagnosticar otro tipo de acompañados si está de inestabilidad y no pierden lo que es una vigencia las buenas tomografías dinámicas y sobre todo lo que son para anteversión femoral y torsión tibiales, ¿no? Creo que todavía vienen a ser como que la planeación completa, ¿no? Exacto. Ya con esta respuesta tan amplia, doctora, ya me resuelve 2 preguntas que apenas le iba a hacer en Ay, no, cuanto mira. a la vigencia y la utilidad de las radiografías axiales de patela, que yo Mm, personalmente sigo creyendo que son muy útiles, que son necesarias en la batería de estudio, básico, intermedio del paciente con dolor anterior de la rodilla. Y afortunadamente ya escuché de usted, de su experiencia y de su expertise, que bueno, siguen siendo vigentes, que siguen siendo útiles, y proyecciones a lo mejor ya un poquito más complicadas como la de Merchant y la del sol naciente y demás, que a veces sí es medio complicado que nos las hagan incluso, no solo en los hospitales públicos, sino hasta en los gabinetes privados que como que sí nos dicen, ¿y eso qué es? Entonces, exacto. que entramos ahí Yo al con el menos sí, problema sí de trato de pedirle al paciente o le mando una fotito y le digo, mira, así te sí, tienen que tomar, porque a veces le exacto, dicen al paciente, ya me tomaron, le digo, pero esta no es. no Entonces, es, claro, entonces mira, esta fotito así te tienen que poner para yo poder saber y ver bien y poder manejarte de la manera más adecuada, ¿no? por Entonces supuesto, creo que sí es labor de nosotros ponerlo ahí. O sea, esto es lo que quiero a este grado de flexión. Y la de sol naciente y la de Merchant, como son diferentes grados, evalúan cosas diferentes. Entonces, por sí supuesto, es claro. importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Dentro de lo que es nuestra batería patelofemoral. Y, precisamente hablando de resonancia, también el advenimiento de los cartilogramas y el uso y abuso de esta tecnología, también de ahora ya no solo quiero la resonancia, sino que la resonancia, si no trae el cartilograma, ya no me sirve. Entonces hay que Mm, repetirlo, volverla a hacer con el famoso cartilograma que definitivamente es de gran utilidad, pero creo yo que todavía no absolutamente indispensable para exacto. poder tener un diagnóstico y, por supuesto, ofrecer un tratamiento. Entonces, pues ya, como le comento, afortunadamente ya me contestó antes de que le hiciera las preguntas Lo siento. y y está no, a mí me encanta porque estamos como en sintonía con esto. Yo digo, sí, que o sea, ¿qué tanto en Latinoamérica estamos en el mismo canal de seguir utilizando proyecciones ortopédicas especiales, Ujú. dinámicas, como le comentaba, las axiales, que son extraordinariamente útiles y que Pero que no resulta que las nos toman, dan es terrible. exacto, y que nos dan un panorama mucho más amplio, mucho más claro de qué está sucediendo con el tracking patelar Exacto. y los osteofitos de la patela y, pues, cómo está la tróclea, en fin, y las resonancias con cartilograma. Entonces, bueno, ya tenemos al paciente que captamos, que llega a consulta buscando atención médica de especialista por dolor anterior de la rodilla, ya hicimos la exploración física, ya tenemos una historia clínica suficiente, abordamos con estos estudios de imagen y me gustaría ahora, doctora, que platicáramos un poco de nuestra escalera de tratamiento. Ujú, ¿Cómo abordamos al paciente en cuanto al tratamiento que le vamos a ofrecer, tratando de no brincarnos los pasos y de ir ujú. de lo sencillo a lo complejo? Ujú. Y aquí es importante mencionarte que quizás el paciente que viene ya buscando un especialista de rodilla es aquel que ya hizo un montón de cosas previamente. O Exacto, sea, y que ya ese que pasó ya por médicos generales, y que ya tomó el remedio exacto. fulano, o el Ya remedio le dieron de perengano. todo y probablemente ya hicieron un montón de tratamiento conservador, le han hecho de todo y viene porque dice, bueno, ya me han dicho que ya pues me tengo que operar. Y cuando Así es. vienen contigo y tú le comienzas a explicar todo esto otra vez y dices, no, vamos a comenzar desde el paso uno, creo que la parte de educación es lo más importante, porque es como que Sí, cambiarle nuevamente al paciente todo y decirle, mire, yo entiendo que ha hecho todo lo que le han podido hacer, incluso ya vienen operados muchas veces. exacto. Y digo, vamos a hablar de primero sus factores de riesgo. O sea, yo le encontré en el examen la hiperlaxitud, lo que es el pie prono, o sea, todas las características o factores de riesgo que he encontrado y en base a eso vamos a trabajar.
Y a mí me gusta mucho desde la parte conservadora, que es un buen programa de rehabilitación. O sea, creo que eso Exacto, está demostrado que más de un 90% de pacientes mejoran con un buen programa, pero tiene que ser un buen programa. Y creo yo que antes el esquema era condromalacia, fortalecimiento vasto medial oblicuo. Y creo sí, que eso ahí ya cambió totalmente. Entonces, no podemos volver, y a mí al menos me cuesta mucho que a los rehabilitadores les cambiemos eso, ese chip que tienen de que todo es lo mismo. Y hacen vaso medial oblicuo, vaso medial oblicuo, vaso medial oblicuo y nada más. Entonces, ya es primero enfocar la parte de rehabilitación y en eso comienza mucho en preguntar al paciente la actividad física que tienen. O sea, si ahorita están en este, actividad, no están en actividad. A mí no me gusta mandarlos a reposo, o sea, que me digan, sí, yo corro y ahora estoy en cero, no. O sea, la idea es descargarlo y eso es lo que le explico. O sea, la idea no es ir a cero, sino si tú corres 15 minutos, pues bájale a unos 5 o 10, que tú veas dónde claro, no te duele, ¿ok? Porque en eso consiste todo lo que es la parte muscular y la parte de dolor anterior, que es no llegar a cero, sino tratar de descargarlo para volver a recargarlo. Entonces, sí, dentro de ese programa de rehabilitación, aparte de manejar lo que son factores de riesgo, me gusta mucho enfocarlo en lo que es patrón de marcha. Patrón de marcha me involucra tres cosas principales, ¿no? Lo que es centro, o sea, todo lo que es core, manejar bien lo que es lumbares, abdominales, postura. Muchos hiperlaxos tienen escoliosis, entonces necesito manejarlo eso también. Y a veces te dicen, ya me han tratado de la escoliosis y nunca mejoré, o ya me han tratado del pie y nunca mejoré. Entonces, no lo estamos viendo como algo integral. Luego son rotadores externos de cadera que nos permiten mucho valorar lo que es la marcha. Y por sí, último, ver pisadas. Si yo veo una mala marcha, yo siempre les mando una baropodometría como para poder valorar si necesitamos algo más. Y no sé si te ha pasado alguna vez, pero a veces cambiándole el calzado al paciente sí, o solamente una plantilla, ya no tienen dolor. Entonces, y ese paciente se operó, le hicieron, le infiltraron, le hicieron terapia, le hicieron de todo. Entonces, tenemos que evaluar muy bien a nuestro paciente. Entonces, lo primero, creo que el pilar fundamental es un muy buen programa de rehabilitación y explicarle que eso no es rápido. Yo siempre digo, es aburridísimo, no vas a notar mejoría rápido, entonces no lo vayas a dejar y la idea es que pueda tener un centro que esté cerca a la casa, porque al menos las primeras sesiones son dolorosas, se aburren, entonces fatigantes, y sí, no estoy mejorando nada. No mejoré en la segunda sesión, listo, ya no hago más. Y digo, son al menos 3 meses como para poder ver que hay algo de mejoría. O sea, cambiar posturas exacto, viciosas no es rápido. Entonces yo siempre le digo, se va a aburrir, va a notar que no hace nada, va a notar que le duele más, por favor no lo dejen. O sea, esto es. exacto, Entonces, cambiar, y creo que la parte de educación es fundamental. Lo otro es también saber el entorno del paciente. O sea, a veces uno dice, ya, perfecto, pero te dice, bueno, doctora, yo vivo en un quinto piso, no tengo ascensor, todo el día sube y bajo escaleras. Entonces, ok, o trabajo todo el día sentado en una computadora. Entonces, es adecuarnos a su vida, ¿no? O sea, es decir, ok, entonces si subes bajar escaleras, te tengo que entrenar para que ese movimiento no te duela, porque obviamente no te vas a mudar a otro departamento de un piso. O sea, es exacto, adecuarme mi tratamiento a ti. Lo otro también es, al menos si estás sentado todo el día, es tener como un vaquito y no lograr la flexión máxima, sino una semiflexión, para que varias cosas de tu vida diaria se vayan adaptando a cambiar este patrón, porque tú haces terapia, pero sigues subiendo y bajando escaleras, sigues con posturas viciosas, o sea, eso muchas veces no va a cambiar. Entonces, es adecuarse mucho. Entonces, creo que el primer pilar sigue siendo lo que es la rehabilitación y creo que eso no cambia, ¿no? Así sea sí. con esos reportes que te vienen con una condromalacia 1 o un grado 4, al menos mi enfoque siempre es primero lo que es un buen programa de rehabilitación, ¿no? Explicándole todos estos detalles, que es lo más pesado para el paciente. En este periodo de rehabilitación, doctora, de primer abordaje en el tratamiento del paciente, ¿cuál es la postura actual en SLART, en ISACOS y propia de usted? ¿Sí analgésicos, no analgésicos? ¿Cuáles analgésicos? ¿Condroprotectores? ¿En qué momento sí? ¿En qué momento no? Lo que nosotros manejamos para lo que es analgesia, sí. Sí está demostrado que el uso de antiinflamatorios ayuda mucho para lo que es el alivio del dolor del paciente, pero más que nada lo enfocamos a algo más local. O sea, sabemos que el Okey, cartílago es avascular y aneural, entonces eso sí. generalmente no es lo que nos duele. Nos duele la sinovia, nos duele todo lo que está alrededor. Entonces, es El explicarle hueso al paciente. subcondral, Exacto. exacto.
Entonces, a veces el paciente me dice, deme el mejor medicamento para que me cambie mañana el dolor. Le digo, pues es que no lo va a ver. O sea, eso es un proceso. O sea, todo lo que nosotros vamos a darle de analgésico, de antiinflamatorio, pues simplemente es lo que le va a aliviar un poco alrededor, pero no va a ser exactamente directo al cartílago, no va. Entonces, eso sí lo tienen que entender. Las guías y en general todo lo que manejamos patelofemoral, sabemos que de primera instancia le podemos dejar un antiinflamatorio al paciente, pero explicándole esto, muchas veces yo no le suelo indicar porque quiero que se enganchen a la terapia. Entonces, le Claro. dejo algo más local. Le dejo lo que son las compresas, le dejo de repente un antiinflamatorio tópico, pero nada más. Y lo que es de ahí los condroprotectores, también se ha hablado mucho. Y hay mucha literatura que, bueno, están lo que son más naturales, saponificales, ¿no? Hay Ujú. muchísima tendencia en lo que habla y pues la verdad es que la evidencia te dice de que no es de primera opción recomendable. Ahora, aquí entre nos, que quizás no es tan entre nos, se usa. Y no me digas que probablemente Sí, no claro, lo usan mucho, o sea, lo indicamos claro. o te vienen pacientes que me dicen, ¿sabe qué? Yo estoy tomando el colágeno y me va súper bien. Entonces le digo, sígalo Ujú. tomando. Si le va bien, sígalo tomando. O sea, Sígalo tomando, por supuesto. no es un medicamento, puede utilizarlo como un Un suplemento para lo suplemento que es. alimenticio, exacto. Exacto. Y manéjelo de esa manera, pero no de repente orientado a que yo lo pueda indicar como que esta es la solución. No. La mayoría de los pacientes te viene leyendo internet y te dice, mire, he encontrado que este es el producto, el mejor del mundo y que esto me va a regenerar. Y creo yo que más que nada debemos de guiar al paciente y educarlo y decirle, pues no está demostrado que eso te va a regenerar el cartílago, pero sí tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, si te va bien, pues tómalo. ¿Ok? O sea, como te lo decía, no está clínicamente evidenciado como una recomendación a todos los pacientes, pero creo yo que estaríamos engañándonos quizás a nosotros mismos diciéndole no le indiquen nada, cuando muchos de ellos Exacto. ya vienen con este tratamiento y que les ha ido bien. Entonces tengo pacientes con magnesio, con zinc, ha salido mucho acá en Perú lo que es cúrcuma, que les Sí, va súper bien. Entonces, digo, si los va bien y todo, tómenlo, pero me hacen mi terapia igual. O sea, esto no lo vamos a exacto, cambiar. exacto. Y Entonces, sobre todo porque creo que es un paradigma que tenemos en Latinoamérica en general, sí, que si captamos al paciente, lo diagnosticamos, le iniciamos manejo y no sale del consultorio con una receta, las sí, posibilidades de que vaya a regresar a la son consulta es ninguna. fea. Exacto, o pueden hacerse ninguna. Entonces, pues yo creo que sí, estoy completamente de acuerdo con lo que nos comenta, enfocar un poco más la terapia analgésica a algo local, a no depender Ujú, del analgésico, enteral o ujú, parenteral. sí, no. Y con los condroprotectores yo también soy de la idea, yo sí soy, proponente de la utilización, de manera adyuvante con terapia, con analgésicos, con modificaciones de la alineación, de la postura, Sí, de la marcha, del colágeno hidrolizado. sí, Pero, pues, no me dejará mentir que también venimos de la era de los glucosaminoglucanos, ¿no? claro. De la glucosamina, de la condroitina, de la diacereína Con y el del MCM y todo. el MSM, del condroitinsulfato con meloxicam, que hay pacientes Sí, que ya llegan tomándolo de manera supercrónica, pero, y les ha ido eh bien. y les ha ido bien, por supuesto. Entonces, pues resulta que llega un momento en el que ya se vuelve un gasto y los pacientes, pues, ya como que quieren valorar la posibilidad de dejar de hacer, Es el perdón, ese también, gasto. sí. Y no sé si suceda lo mismo con ustedes en Perú, pero aquí tenemos la desfortuna de que muchas sustancias que escapan a las regulaciones de Mm, las secretarías encargadas de la estandarización y de la calidad de los medicamentos, que no entran porque se venden como suplementos alimenticios o como sustancias de herbolaria y demás, y no están regulados por las secretarías apropiadas, y resulta que muchos de estos remedios o de estas, formulaciones herbolarias, pues, resulta que tienen cantidades a veces, caballescas, a veces no tanto, pero de esteroides. Eso es exacto. algo con lo que nos enfrentamos muy frecuente aquí en México. La A cura del a a fulanito de aquí tal, sí. del ajo negro, de la cebolla de no sé quién, y resulta que se hacen los estudios cromatográficos y demás, y es betametasona o prednisona en Ujú. dosis considerables, y entonces tenemos un problema ya bien delicado
con el manejo con estas sustancias que se pueden comprar sin receta, que se pueden recomendar, pasar la información de boca en boca, y entonces recibimos a un paciente ya, pues, incluso complicado, ¿no? Ya Sí. con una superposición de un daño condral derivado por el uso inadecuado de esteroides, y entonces el reto es ahora más grande. Sí, aquí también cada vez hay laboratorios más pequeños que suelen Ajá, hacer estas fórmulas y son mucho más económicas y le dicen al paciente la publicidad también engañosa que hay. Entonces siempre es, o sea, sinceramente es, si ya lo viene tomando y le va bien, tómelo, pero si no, no suelo recomendarlo de primera instancia. Salvo que ya el exacto, paciente te diga, mire, recomiéndeme uno, quizás de algún laboratorio grande que uno tenga la suficiente evidencia de que funciona y que, o sea, tiene lo que es el producto adecuado, poder claro, indicarlo, ¿no? Porque, o sea, hay pacientes que les va súper bien. O sea, eso no lo podemos negar, pero si ya después yo veo 3 meses que están tomando y que no les va bien, digo, bueno, ya no lo tomes, pero sí hay que tener mucho cuidado con esos pequeños laboratorios o estas fórmulas que a veces no sabemos, porque efectivamente aquí también venden sin ninguna receta. Entonces es tan fácil conseguirse un colágeno y no sabemos qué es lo que están tomando. Entonces sí, exacto, yo creo que esa es parte de nosotros de poder educar a este paciente, ¿no? de acuerdo, completamente. Muy bien, doctora. Y, pues, para abordar, ahora sí que el elefante que tenemos todos en el consultorio y en la consulta, viscosuplementación sí, viscosuplementación no, ¿en qué momento? ¿Con cuál viscosuplemento? ¿Hay alguno que es mejor que el otro? ¿Qué hay de esto? Pues a mí me gusta mucho infiltrar, ¿ok? Pero no a todos y no en todo momento. Y no lo Siempre, mismo. no lo mismo, y siempre me gusta explicarle al paciente que es como una empujadita a la terapia. O sea, Ujú, no me gusta indicarlo quizás como una primera opción, porque quizás ya nos enganchan a lo que es la terapia. Al final eso es lo que lo va a mantener a exacto, largo plazo. Entonces, si yo exacto, veo a ese paciente que está haciendo su terapia, que va en un segundo mes, pero que de repente ya se quedó como que estancado, para mí es un muy buen candidato. ¿Ok? Sinceramente, yo prefiero para lo que son niveles 1 y 2, o sea, grados 1 y 2, lo que es el plasma rico en plaquetas. Me gusta mucho más para esos estadios de repente iniciales manejarlo con plasma más que con viscosuplementación. Entonces, ya para estadios quizás mayores o femorotibiales, me inclino un poco más para lo que es el ácido hialurónico. Y ahí de repente podemos discutirlo, hay bastante. Pero me gusta más lo que es el plasma rico en plaquetas. Creo que hay evidencia también de que funciona. Y sí, tener en cuenta, y eso sí va para todos, que cuando viene un paciente con un dolor muy agudo, vemos una sinovitis, no debemos de infiltrar ni plasma ni viscosuplementación. O sea, claro. debemos de esperar porque la sinovitis reactiva que genera esta infiltración es increíble. Viene el paciente con derrame, con mucho más dolor. Entonces, siempre es primero desinflamar la articulación como para poder iniciar algún otro más tratamiento invasivo. Entonces, casi mi protocolo ahí de lo que es este tipo de dolor y voy a infiltrar si veo una sinovitis, si veo un dolor que todavía está agudo, yo suelo colocar corticoide, ¿ok? También podemos Okey, discutirlo bastante ahí, pero creo que una sola vez me va bastante bien, me viene el paciente desinflamado y a la siguiente semana le puedo colocar lo que yo quiera sin ningún problema porque ya viene sin dolor. Entonces, no me gusta infiltrar con una rodilla con sinovitis ni nada porque la sinovitis que genera después es terrible, es muy dolorosa, vienen con derrame, es terrible. Y de ahí ya voy. Como te decía, me gusta mucho más lo que es el plasma rico en plaquetas, más que la viscosuplementación. Me la guardo como para estadios un poco más avanzados, pero me voy de frente de inicio con el plasma. ¿Ah? me pone el dedo en la llaga, doctora, justamente, porque, le digo que como que me está leyendo la mente de a donde quiero Ay, llevar no la me plática. digas. A Y ver. precisamente esto de lo que platica de las rodillas que llegan francamente inflamadas, con sinovitis, con derrame franco, ¿cuál era su opinión o la postura en cuanto al uso o no de esteroides intraarticulares? Que yo creo que estamos en igualdad de circunstancias. Mentiríamos, yo creo que la gran mayoría de los médicos mexicanos si decimos que ya no echamos mano de los esteroides, porque Igualito sí que lo en otro hacemos. tema, exacto. O sea, que te digan de que no. Exacto. Entonces, bueno, el uso de esteroides me queda claro, el uso juicioso, el uso Ujú. adecuado, con el paciente individualizado,
¿Esteroides de depósito, doctora? ¿Esteroides de acción rápida? Yo utilizo triamcinolona, Triamcinolona. me va bastante bien. Me lo enseñaron y aprendí a hacerlo suprapatelar siempre, lo que es corticoide. Me ¿Ok? voy mucho más ahí tranquila, que es casi directo a la parte de la sinovia, les alivia mucho el dolor, es rápido, yo sé que tiene el efecto corto, pero el Sí. paciente lo que quiere es no tener dolor. Exacto. Y Entonces, entonces yo creo que es un muy buen punto de partida para ahora sí engancharlo con la terapia, como usted bien ujú, comenta, y exacto. decirle: "¿Sabe qué, señor, señora? Vamos a tratar de que inicie la terapia sin dolor Mm, y que entonces el beneficio sea mayor". Triamcinolona desafortunadamente no es como que tan utilizado ampliamente entre nosotros. Existe, por supuesto, pero es mucho más costosa que nuestro esteroide de batalla, que es el acetato de metilprednisolona. mm. Entonces, bueno, también ahí con sus detalles. Nosotros lo Eh, cambiamos un poco por el manejo de la glicemia, que dicen, pero sí, la verdad, al menos no hemos tenido problema. La transolana, la verdad, es bastante fácil de utilizarla aquí, es muy frecuente y la mayoría de los hospitales la tenemos también sin ningún problema, ¿no? okey. Y, particularmente de lo que le comentaba el dedo en la llaga es porque yo creo que para nosotros sí sigue siendo controversial la utilización del plasma rico en plaquetas, no per se, sino por el método de obtención de este plasma rico en plaquetas, que es lo de lo que me gustaría que platicáramos un momento. Y yo entiendo perfectamente que no estamos hablando particularmente de ortobiológicos, ni de terapia biológica, ni mucho menos, pero como usted bien dice, hay mucha evidencia. Creo yo que hay tanta evidencia que puede ser incluso abrumadora o hasta llegar al punto de confundirnos, porque ¿cómo obtenemos ese plasma rico en plaquetas? ¿Cuál es el punto de corte para que nosotros digamos que ese plasma efectivamente es rico en Mm. plaquetas? O obtiene, en el caso particular de la práctica de usted, obtiene el plasma ahí mismo en la consulta del paciente y ahí lo centrifuga, o hay algún proceso, o hay algún producto que ya consuma previamente industrializado de plasma rico en plaquetas. ¿Cómo aborda usted esta situación? Sí, y eso es muy interesante porque primero que uno en la literatura uno busca lo que quiere encontrar, ¿no? O sea, si yo quiero Sí, encontrar estudios a favor, los voy a encontrar muchísimos. Y si quiero estudios en contra, también voy a encontrar muchísimos. Entonces, exactamente. la idea es poder nosotros tomar esa información e irla viendo con lo que es nuestra práctica. Y en ese sentido, cuando hablamos de plasma, efectivamente, los principales detractores es esto. No hay protocolos de manejo, no hay manera de preparación, cómo sabemos cuántas plaquetas hay. Exacto. Y sinceramente, hasta ahorita, pues no hay un método que nos diga exactamente cuánto hay. O sea, eso es totalmente válido, ¿ok? Yo no sé cuántas plaquetas estoy poniendo, pero de todas maneras va a depender de muchos factores, tanto del propio paciente como de la obtención de la muestra. Ujú. Entonces, nosotros en el hospital manejamos lo que son plasma rico en factores de crecimiento, que es de una marca comercial que tenemos, y que obviamente Okey, tiene unas cuantas revoluciones, más de 3.800 revoluciones por minuto, se van manejando y nos da lo que es un concentrado plaquetario. Y eso solemos colocarlo casi ya industrializado, por decirlo de algún modo. Pero no okey. podemos quitar ni decir ni engañarnos de que muchos de nosotros tenemos una centrífuga en nuestra consulta y que es mucho Exacto. más sencillo y más rápido decirle al paciente, mira, te infiltro y ya. Y yo creo que podemos hacerlo, pero con condiciones adecuadas para que funcione. Y dentro de ello es tener la cantidad de revoluciones adecuadas. O sea, lo mínimo son 3.800 que podamos tener. Sí, Muchas de las centrífugas que tenemos no llegan a eso, por lo tanto, no me van a servir para esto. Dos, al menos yo suelo utilizar en consulta lo que es un doble centrifugado. Entonces utilizo lo que es el plasma que me sale pobre y rico y lo vuelvo a sí, centrifugar. ¿No? Ya okey, con menos revoluciones, menos minutos también, y probablemente ya con 5 minutos, y probablemente con eso ya me quedo un poco más tranquila. Hay muchos que tienen lo que son contadores plaquetarios y tú puedes ujú, contabilizar las plaquetas que estás colocando y ya de todas maneras ese hecho de tener 9 veces más del normal, probablemente no vamos a lograrlo exactamente, pero sí vamos a tener al menos más de lo que son 1 o 2 millones de plaquetas que vendrían a ser como que lo más adecuado o estandarizado para poder colocarlo. Eh, Influye mucho lo que es incluso la preparación,
se hablaba mucho de la activación o no, o con qué lo activamos Ujú. o no, si vale la pena activarlo o no, si es pobre o rico en leucocitos. Entonces, de acuerdo al diagnóstico que tengamos, es donde vamos a aplicar. Para articulación, para lesión condral, pues es mejor lo que es en pobre en leucocitos, porque vendría a generar menos efecto inflamatorio. Pero, por ejemplo, para otras cosas que yo sé que no es el tema, probablemente podamos utilizar lo rico en leucocitos. Entonces, cuando hablamos de plasma, podemos hablar, horas de horas en cuanto a lo que es la preparación y todo, pero creo que Sí, el mensaje es si lo podemos utilizar con la industria que ya está protocolizado y que funciona, sería lo bien. ideal. Pero sinceramente es caro. O sea, al menos Sí, el seguro aquí privado no lo cubre. Entonces el paciente tiene que pagarlo. Entonces, mucho más económico es nosotros hacerlo en consulta. Pero tenemos que tener todo lo que es como un método de cadena de frío, el momento de poder sacarlo y obtenerlo y sobre todo lo que es el centrifugado adecuado. Creo yo que si podemos doble centrifugado, si podemos hacer lo que es un conteo plaquetario, como que nosotros también nos vamos a sentir más seguros y el paciente también de que estamos haciendo algo bueno y va a generar algún tipo de efecto, ¿no? claro, claro, totalmente de acuerdo. A lo que se refiere con industrializado, doctora, es a un preparado, a un concentrado plaquetario ya ajeno a las células del paciente o al procedimiento de obtención del plasma Sí, rico. al procedimiento de obtención. Okey. O sea, hay un kit ya de Ya hecho, alguna empresa en sí. particular que es el que gusta utilizar y es el que normalmente no cubren las aseguradoras. Exactamente, que es Okey, el plasma rico de factores de crecimiento. Entonces, no está más que nada orientado para que, sino a lo que es propio factores de crecimiento. Entonces, tiene como las revoluciones, la obtención, la preparación, todo es diferente, es un kit diferente. Entonces, okey, casi la mayoría de estudios que avalan el uso de plasma rico en factores de crecimiento lo utilizan con esta marca. Entonces, nosotros lo tenemos, pero es muy caro y como te decía, no lo cubre el seguro. Entonces, la mayoría de mi práctica privada manejo una centrífuga aparte, pero sí tiene que tener las condiciones porque probablemente habrás visto también pacientes que se han infiltrado y que no les ha ido bien, dice que nunca les sí, funcionó. Y probablemente, o que se le hinchó más la rodilla, le generó más dolor. Entonces, probablemente ahí se nos escaparon los leucocitos, o le hemos puesto pobre en plaquetas, o le hemos puesto con glóbulos rojos, porque no preparamos bien la muestra. Y a veces habrás ujú, visto la muestra que ves que está todo con glóbulos rojos también, entonces eso no te sirve. Entonces, eso claro, genera un proceso inflamatorio. Entonces, depende mucho la preparación como para poder tener un efecto que realmente funcione, ¿no? Pero como te decía, al menos mi elección en lesiones leves es ese plasma rico en plaquetas, ¿no? okey, de acuerdo. ¿Y cuando el viscosuplemento? Cuando no obtenemos el resultado esperado con la infiltración Sí. de plasma rico en plaquetas, o el porque comentaba al principio acerca de la estadificación Ujú, de, probablemente, de la artrosis, ujú, o del nivel de dolor y demás. Entonces, nosotros aquí, por lo menos, lo que intentamos hacer es que la viscosuplementación, utilizarla en artrosis de primero, segundo grado, ya artrosis tercer, cuarto grado, pues, la verdad es que consideramos que la utilidad es muy poca o ujú. nula y, pues, ahora sí que en la escalera de tratamiento que usted utiliza, ¿en qué momento sí la viscosuplementación? Yo, por ejemplo, ahí, yo sé que la literatura quizás nos habla, pero yo te digo, de acuerdo a la experiencia y un poco a los estudios que vamos ahora, es utilizar plasma, yo lo utilizo en grados leves, como mi Sí, primera línea de ataque, si veo que falla, eh, ya utilizo lo que es viscosuplementación, me gusta más en lesiones como que un poco ya grado 3 o 4 que quizás la literatura no está tan estudiada ahí, pero que hay estudios que ujú, funcionan, exacto, y también para lo que son lesiones, como te decía, femorotibiales. El efecto de okey, lubricación, de relleno, como yo le digo al paciente, me funciona mejor ahí. Incluso cuando me ha fallado el plasma, utilizo viscosuplementación. Y a veces hay pacientes que ya utilizaron previamente lo que es la viscosuplementación y le pongo plasma y falla, puedo nuevamente utilizar los dos. Y se ha visto lo okey, que es un potencial sinérgico utilizando lo que es el plasma rico en plaquetas con la viscosuplementación. Entonces, en estos pacientes que quizás tienen un estadio mayor, puede ser, y que ya han intentado varias cosas previas, puede ser como que mi primera opción. Entonces, ¿en el mismo evento? en el mismo evento, en el mismo evento. Okey, qué Y eso, lo interesante, que me lo enseñan todos, se llama Super PRP. Y el Super okey, PRP maneja los dos, tanto el ácido hialurónico como el plasma rico en plaquetas, en una sola dosis,
colocados en la misma sesión con bastante y bueno, muy buenos resultados, ¿no? Y creo que es como que mi última opción, ¿no? De utilizarlo y he tenido buenos resultados. Primero, el ácido hialurónico, que es lo más espesito, y de ahí lo que es el plasma. La verdad, sacando 5 de plasma, no hay mucho dolor residual, no es que se produzca un proceso inflamatorio mayor, no, no hemos tenido problema. Creo que es una muy buena opción y ya la literatura pues también nos lo avala, ¿no? Tienen funciones sinérgicas. Okey, okey, Sí, es qué bastante, bastante interesante. interesante. Sí, A la verdad es comparación que sí, de lo que es incluso, y ahora, dentro de lo que es viscosuplementación, también podemos hablar lo que son altos pesos moleculares, exacto. reticulados, ¿no? Reticulados, y te visitan mucho Ujú. de muchos laboratorios. Este es el mejor porque es lineal, no lineal. Sí, Entonces, y el peso molecular y los Daltons, y que si exacto. este es de cresta de gallo, y que si este es de no sé qué tanto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y ahí es Sí, nosotros que podemos elegir sabiendo en lo que nos estamos metiendo, ¿no? O sea, yo creo que ya ahora es utilizar alto peso molecular, creo que ya está por demás decirlo que es la mejor opción. Y creo exacto. que dentro de lo que son los lineales o no lineales, los reticulados y no reticulados, creo que tienen evidencia, al menos a nosotros lo que nos dicen es que pues los reticulados forman cristales a la larga y todo. Y la verdad, yo suelo utilizarlo los reticulados cuando ya tengo un defecto más grande, me genera ese efecto relleno, que es lo que quiero, porque esa Sí, malla me permite como que cubrir y rellenar mucho más. En cambio, los lineales los utilizo más en lesiones que no son tan focales, que no tienen erosiones ni nada, ¿no? Entonces me manejan bastante bien. Entonces creo yo que ambos tienen indicaciones todavía y que sí, la idea es que nosotros podamos saber exactamente para qué funciona cada uno y no nos lo que nos lo dicen, ¿no? Y puedo utilizar, la verdad, cualquiera de los dos. Pero eso sí, cuando utilizo el Super PRP, manejo con un lineal. Lineal para así no quitar el efecto de lo que es el plasma rico en plaquetas, pues, ¿no? claro. Ujú, Muy bien. Doctora, y, pues, a lo mejor ya entrando a las circunstancias más escabrosas en cuanto a lo que hacemos los ujú. ortopedistas, y si ya vamos a echar mano del manejo quirúrgico, ¿cuál es la postura o cuál es, la opinión en cuanto a la limpieza articular artroscópica? Antes de la terapia, antes de la del PRP, del super PRP, de la viscosuplementación, ¿tiene cabida todavía la limpieza articular artroscópica, la sinovectomía, para después entonces echar mano de todo esto, o de plano estamos haciendo las cosas al revés? Yo creo que de primera opción no debería de ser. Creo que el paciente debe, y como lo hemos repetido, creo que toda la charla es educarse, ¿no? De entender bien lo que tiene. Entonces, Sí, cuando yo entiendo bien lo que tengo y sé que quizás la parte conservadora me va a ir mejor, pues obviamente lo voy a hacer así. Ahora, te llegan también pacientes que en consultorio te dicen, ¿no? Me operaron de la otra rodilla, me hicieron una limpieza y me quedó muy bien, ahora hágame de la otra. sí, Entonces, exacto. probablemente los factores, y ahí es donde va la parte clínica de examen físico, etcétera, probablemente eso es lo que vemos los pelitos en la artroscopía de la condromalacia, Ujú, tienen un efecto que cuando tú los limpias y los sacas, sí genera alivio de lo que es las molestias. Entonces, ya hay claro. literatura que te lo dice. Entonces, debe funcionar. Pero también van asociadas otras cosas. Por ejemplo, si yo encuentro lo que es una plica, obviamente me va a aliviar lo que es el dolor. Entonces, al menos yo no lo tomo de primera instancia siempre y cuando no tenga una lesión asociada. Por ejemplo, una plica, una lesión meniscal, algo que me haga de todas maneras entrar, voy a solucionarlo eso también, pero sí es explicarle que también tiene que modificar todos los demás factores. Ahora, hay muchos pacientes que, por ejemplo, tienen y generalmente encontramos estos tilpatelares, o sea, esta hiperpresión patelar lateral. Entonces, cuando ya tienen una hiperpresión lateral, un síndrome de hiperpresión, lo que es un tilpatelar más de 18, 20, y que han Sí, hecho terapia, se les ha infiltrado y todo, yo creo que ahí ya tendríamos que optar por un tratamiento quirúrgico. ujú, Y ahí como que es una de las pocas indicaciones de lo que vendría a ser esta liberación del retináculo lateral. sí, Y a veces descomprimiéndolo nada más te alivia un montón.
Y ya tampoco es la tendencia de hacerlo artroscópico porque liberas ambas capas, sino quizás sí hacer lo que ahora hacemos, que son los alargamientos del retináculo lateral. Entonces, Ok. estos alargamientos te descomprime lo que es la parte lateral y te ayuda a aliviar lo que es el dolor. Incluso está visto que solamente lo que es denervando lo que es la rótula de la parte lateral vía artroscópica te solucionó. Ujú. Entonces, muchas veces cuando uno hace la limpieza y está con la radiofrecuencia, lo que estamos haciendo es exactamente esto. O sea, La denervando esta denervación. zona Ujú. lateral y la alivia lo que es el dolor. Entonces, es parte de... Y eso es importante porque dentro de las teorías de que por qué se origina el dolor anterior, está esta teoría neurológica que habla de que los movimientos comprimidos lo que genera es una hiperenervación y lo que necesitamos es quitarle esa hiperenervación. Entonces, no estaría muy descabellado pensar de que esto nos puede resultar. Y sí me ha pasado que algunas veces estas pacientes, mujeres de más de 30 años, que no hacen actividad física y que tú le dices que hagan terapia, no les interesa hacer terapia y no quieren hacer terapia. Y muchas veces te dicen, no, deme una solución otra, más rápida, porque no me funciona Ujú, y no quiero hacer exacto. terapia ni nada. Y yo veo que tienen un tilt y todo, les digo, ok, lo que vamos a hacer es esto. O sea, vamos a entrar, denervamos, o si es un tilt muy grande, hago un alargamiento y me va muy bien. O sea, funciona muy bien descomprimiendo. Entonces, yo creo que lo que hablábamos antes de tratamiento quirúrgico, pensar en algo que es descabellado, no es tanto. Son pacientes muy seleccionados, muy poco creo yo, pero sí explicándole todo lo demás, ¿no? O sea, hay pacientes seleccionados que quizás le va muy bien y puede ser una muy buena opción también. Ok. Platicábamos, doctora, acerca de, porque digo, sigo dándole vueltas a esto del plasma rico en plaquetas. En el módulo de ortobiológicos que tenemos en la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia, el año pasado, en nuestra reunión en la ciudad de León, Guanajuato, el grupo de ortobiológicos con los profesores invitados de España platicaban acerca o enfatizaban mucho esta situación de lo que todos ya sabemos, de la patela avascular, aneural, etcétera, y de la verdadera del verdadero sitio del dolor, que es el hueso subcondral, que es algo que Ujú, finalmente, pues, ya sabemos también, pero ellos proponían, y me gustaría saber usted qué opina al respecto, de que estas infiltraciones de PRP fueran precisamente subcondrales, que las claro. infiltraciones fueran con trocar justo debajo del Ujú, cartílago para atacar el dolor en el sitio generador del dolor, que es el hueso ujú, subcondral. ¿Qué ujú. opina usted? Sí, y por ejemplo, es muy interesante lo que nosotros llamamos, eso son las subcondroplastías. Y Sí, esas subcondroplastías tienen mucha indicación, o sea, yo lo hago cuando veo un edema óseo, cuando veo que no, exacto. que se mantiene, entonces es como que descomprimirlo, así como hacemos en cadera y haces una tunelización, lo mismo, entonces descomprimes, que es lo que te genera bastante dolor. Exacto, Si no lo veo y veo más que es condral, pues me voy a interarticular. Pero si veo que hay un sufrimiento subcondral, la indicación es una subcondroplastía. Y se hace a través, nosotros lo utilizamos con esas agujas de biopsia de hueso, muy sí, dirigidas, o y ahí colocamos, las de vertebroplastía, ¿no? sí, sí, También sí, las sí, agujas de también. vertebroplastía. Y colocamos Exacto. plasma ahí también. Entonces, tienen una evolución que quizás por resonancia tú no la veas tan bonita, pero porque al menos en corto tiempo, pero clínicamente van muy bien. Incluso saliéndonos un poquito del tema para lo que son lesiones de edemas óseos severos en platillos tibiales o en cóndilos femorales, van súper bien, o sea, descomprime mucho. Entonces, la parte de ver la parte condral ya no es solamente ver la superficie, sino es toda la enfermedad subcondral, ¿no? Entonces, es una lesión condral, es subcondral, y cada una ya tiene indicaciones diferentes actualmente. Y Y yo creo que obviamente toca también las lesiones focales, sí, antes que me olvide, o sea, a veces vemos una rótula y debemos de ver dónde está la lesión, si es lateral, si es medial, si es central, porque cada una de ellas se comporta de manera totalmente diferente. Y a veces lo que antes también nos enseñaban y entraba ahí en parte, hay que hacer una anteriorización, hay que hacerle para descomprimirlo, ¿no? Y se ha visto que solamente para las caries laterales va bien, pero por ejemplo, para cuando son mediales o centrales, necesitamos hacer un procedimiento al cartílago también porque probablemente nos vaya a fallar. Entonces, esas lesiones focales que están ahí, quizás ya tienen de primera instancia, yo igual intento terapia, infiltrarlos y todo, pero si le veo al paciente, esta lesión focal que encuentro aquí en la rótula, lo más probable es que termine en una cirugía, ¿no? Que es como sí. una pista que tiene un huequito, hay que taparlo, ¿no? Porque si no va a seguir molestando siempre.
Y ahí Y también s entran las mallas de colágeno, las mallas de plasma rico en plaquetas. Entonces, ya no solamente manejamos la parte mecánica, sino la biológica, que es lo más importante, ¿no? exacto. Mm, Y sobre todo, algo muy muy puntual y muy importante que comenta, que no quiero que se me pase puntualizarlo, que es esto que ya tenemos integrado como muy cotidiano en nuestra práctica, pero que, pues, hasta hace relativamente pocos años no lo era, que es el edema óseo, y la sí, clasificación del edema óseo, y la importancia y la utilidad de la resonancia, porque son imágenes propias de resonancia sí. que, pues, es ahí donde, observamos más claramente la diferencia entre lo que vemos en la radiografía y lo que vemos en la Mm. resonancia, y cómo se ven esas zonas francas de edema óseo que, pues, básicamente son fracturas de hueso esponjoso. Exacto, exacto. Y necesitan descarga, y necesitan Exacto, tratamiento, y pues, necesitan más sí, cosas. Entonces, antes lo veíamos: "Ay, es una emoción, nada más". Y lo exacto. otro también es explicarle y lo bueno es que ya la tecnología, la ciencia nos permite también darles otro tipo de tratamiento. Estos pacientes los dejábamos sin tratamiento, esperen, observarlos, terapia y nada más. Y creo que ya, para mí un punto de corte son estos 3 meses, ¿no? Si en 3 meses esto clínicamente duele mucho, ya tenemos que hacer algo al hueso subcondral, definitivamente. Y lo otro es también hacerle entender al paciente que, bueno, si ya no me duele, ahora sáqueme una resonancia de que ya no Ujú, tenga nada. Y su resonancia sale exacto, igual. Entonces, exacto, explicarle que esto no es, que el control no va a ser por imágenes, el control es clínico. es clínico. Entonces, y no solamente te pasa con eso, te pasa con los meniscos, con los cruzados, todos quieren una resonancia post, que quede todo Sí, maravilloso y no es así. exacto. Principalmente Y es sí, clínico. totalmente, y sobre todo con la resonancia, que digo, Ujú. es un estudio que viene a cambiar el paradigma para todas las direcciones, porque ¿cuántos estudios hay reportados en, pues, prácticamente todas las articulaciones de hallazgos por resonancia en pacientes asintomáticos? Ujú. Y es donde decimos: "Ay, caray, esto puede ser una espada de 2 filos", ¿no? O cuando estamos en una artroscopía haciendo un menisco, un ligamento y encontramos lesiones condrales, entonces decimos, ay, qué lástima, Sí, ¿no? así Entonces, es. ya eso, por ejemplo, todos los consensos de manejo de lesiones condrales, pues si son asintomáticas, mejor ni te metas, ¿no? No te metas a Claro. hacerle nada ahí. Entonces, si algo sintomático y todo, quizás ahí valga la pena ya poder hacer algo adicional. Exacto. Ujú, Doctora, y finalmente, en esta escalera de tratamiento de la que hemos platicado, antes de pensar en tratamientos más agresivos de realineación de los ejes anatómico, del eje mecánico, ¿qué cuál es la relevancia, la vigencia o la no vigencia de las osteotomías de realineación patelar? Del Bandy, del Fulkerson, mm. ¿todavía tienen cabida en nuestra práctica actual? Y ahí es un punto muy, muy importante porque, por ejemplo, tenemos que volver al inicio, ¿no? ¿Es solo dolor o tiene dolor con inestabilidad? Creo yo que Sí, las osteotomías, principalmente, bueno, aparte de lo que es el diagnóstico y diferentes medidas que podamos tener, que vamos a manejarlas, quizás más en inestabilidad las indicaría más que por dolor, ¿ok? Está demostrado que okey. incluso hay un porcentaje de pacientes que se han hecho una osteotomía, un realineamiento patelofemoral, que es lo que llamábamos antes, Ujú, y que siguen con dolor. Entonces, ujú. la osteotomía no va a aliviar lo que es el dolor, es algo mecánico que vamos a corregir, pero necesitamos la parte biológica. Lo que nosotros hacíamos, y por ejemplo, hay escuelas que aún lo hacen, son el MACET, ¿no? Que es anteriorizar nada más lo que es la TAT para descomprimir lo que es Ujú, la rótula. Y es verdad que todavía funciona, tiene mucha vigencia, pero cuando son lesiones condrales en la carilla lateral, ¿ok? okey. Entonces, en esa zona, cuando hemos intentado todo, que no tiene un TIL, que solamente está, sigue con el dolor y ya necesitamos hacer otro procedimiento, creo que todavía un MACET podría estar utilizándose con muy buenos resultados. Y hay escuelas que hasta ahorita lo utilizan, en Colombia lo utilizan mucho también, con muy buenos resultados para anteriorizar y descomprimir la articulación, orientado al dolor. Pero lo que es, Sí, por ejemplo, un Fulkerson y todo, probablemente me orientaría más cuando tiene una inestabilidad, porque no solamente arteriorizamos, sino también medializamos. Entonces, sí, quizás ahí ya tendríamos que entrar a otro tipo ya de manejo que vendría a ser lo que es la inestabilidad. Pero lo que vendríamos a manejarlo al menos
muy pocas anteriorizaciones nosotros hacemos y más manejamos lo que te decía, lo que era el tilt y manejar Ujú, todo lo que es retináculo lateral, los alargamientos y todo nos va mejor y es nuestra primera opción antes de entrar a lo que es una anteriorización con una osteotomía, ¿no? Pero no ha perdido vigencia, no ha perdido vigencia, sobre todo, como te repito, tener en claro dónde está la lesión, porque si vemos una lesión exacto, central o medial y hacemos un maquet, nos va a ir mal. Entonces, ok, eso es lo que tenemos que tener muy claro. claro que sí. Pues yo creo que eh, una de las cosas que podemos tomar de esta plática tan interesante que hemos tenido, doctora, es precisamente que hoy más que nunca los tratamientos siguen vigentes, que no hay tratamientos que estén caducos o que estén proscritos de lo que conocemos, de lo que aprendimos, de lo que dicen los libros, y sobre todo, y como en todo, pues la absoluta necesidad de individualizar en medida de lo posible el caso de cada uno de los pacientes. Sí, y sobre todo creo que ese es el punto central. Muchos pacientes te vienen a consulta y dicen, a mi amigo que tiene lo mismo le hicieron esto y le fue muy bien. Entonces yo le digo, mire, probablemente si yo pongo 5 pacientes acá, los 5 son diferentes y a los 5 le voy a dar un tratamiento diferente. Entonces Exacto, es educarlo al paciente, entender de que esto es de por vida, pero no quiere decir que va a vivir con dolor, sino es como que adoptar, es reeducarlo para largo plazo. Y son muchas opciones que uno puede tener y vivir tranquilamente sin dolor, con una actividad de alta demanda, con una buena masa muscular, con actividad física demandante, sin tener dolor. Solamente es como que ellos aprendan. Y creo que ya la evidencia y la tecnología nos ha ido permitiendo que cada vez es difícil decirle que no tenga tratamiento. O sea, ya hay claro, maneras de tratarlo, ya es poco probable que a algo le digamos, no, no se va a quedar así. O sea, hay muchas exacto, opciones de tratamiento, pero creo que sigamos pensando que un buen programa de rehabilitación viene a ser la primera opción siempre, ¿no? Todo lo demás totalmente, es una empujadita a lo que nos falta, pero tenemos opciones todas. totalmente de acuerdo. Ujú. Doctora, algo que considere usted que de lo que no hablamos o de lo que le gustaría puntualizar ya para despedirnos en este episodio. Pues uno, y creo que ya lo hemos conversado también, es la educación al paciente. Yo creo que quizás lo he repetido mucho, pero son estos pacientes que hay que sentarse y tomarse un tiempo a hablar y explicarle bien lo que tiene. Sí, Porque, como lo repetíamos, son pacientes que ya vienen con muchos tratamientos previos fallidos y que no te creen que otra vez lo vas a mandar a rehabilitación. Entonces, hay que sentarnos, hay que explicarles bien, hay que examinar bien, hay que hacer un muy buen examen físico y clínicamente poder orientar al paciente. Si nosotros en nuestra cabeza ya podemos tener como un algoritmo de manejo, lo más probable es que no vamos a fallar con este paciente. Y lo otro es que las opciones ortobiológicas están a nuestro alcance, son muy buenas y tengámoslo, ¿no? También hay mucha gente reacia a lo que es el tema de los biológicos o de lo que es viscosuplementación, pero creo que es un arma que la podemos tener, es una muy buena opción de tratamiento y ya hay evidencia que lo pueda sustentar, ¿no? Y creo que, por último, las opciones quirúrgicas, tengámoslos como un caballito de batalla, pero como una última opción. Solamente en pacientes muy, muy, muy precisos son aquellos que los que nos va a ir bien, ¿no? perfectamente. Doctora Claudia, le agradezco muchísimo el tiempo que se tomó de su apretada agenda para platicar conmigo, representando al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco y a la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia. Le reitero nuestros brazos abiertos en México y particularmente en Guadalajara y la invitación a usted y a todos los escuchas de este podcast a estar al pendiente de nuestras redes sociales para la información de nuestro curso anual del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco y nuevamente reiterar la invitación a Cancún para el congreso de la FEMECOT. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un verdadero placer platicar con usted y escuchar de manera tan clara y tan precisa algo que a veces hasta solemos despreciar como sencillo o como sin chiste, y finalmente que es algo tan vigente, tan prevalente y tan importante como lo ha sido siempre, que es el dolor anterior de la rodilla. Así es, muchísimas gracias a ti por la invitación, un honor para mí también estar aquí y conversar, algo que
Es un tema que a mí me encanta, me encanta. Claro, ya me Y quedó claro. también, sí, y podemos seguir hablando horas de horas. Yo Y lo bueno, sé. también la invitación para Perú y bienvenidos aquí, ¿no? Acá tienen también las puertas abiertas. Yo encantada de poder recibirlos y seguir hablando de patela. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. A ti. Estamos en contacto y ojalá que en un futuro no muy lejano podamos platicar a lo mejor ya más concretamente de ortobiológicos Ortobiológicos de y plasma, de, ¿no? y de, y de PRP. Claro, a Sí, mí me claro. encantaría. Me Sí. encantaría que nos compartan la experiencia que tienen en su país, lo que está sucediendo en SLART, en ISACOS. Pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. Y de nuevo, le agradezco mucho por su tiempo. Muchísimas gracias. Estimados colegiados, este fue nuestro episodio actual más reciente de Semojal News con el tema de dolor anterior de rodilla, de dolor femoropatelar y pues como en todas las ocasiones me despido agradeciéndoles su atención, solicitándoles que sean tan amables de escucharnos y de compartir en sus redes sociales si consideran que esto puede ser de utilidad para más ortopedistas. Seguimos en contacto. Gracias.